puntos del día 1 de noviembre de 2016. Se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Gracias, diputado presidente. Diputado Salvador Cote Pérez. Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Diputado Ángel Xochitl Hernández, presente. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Calleca Cortero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Cecilia San Pedro Minor. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado Julio César Álvarez García. Presente. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maures Tanquiguis Ramírez. Diputado Iván Coapanteca Trujillo. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Presente. Diputada Patricia Centeno Hernández. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de octubre de 2016. Punto número 2. Lectura de la propuesta de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se propone al Pleno del Congreso una terna para que de esta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. Punto número 3. Designación del auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido del 2 de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de 2023 por el Pleno de esta soberanía. Punto número 4. Toma de protesta de ley por el Pleno de esta soberanía del auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para el periodo comprendido del 2 de noviembre del año en curso al 1 de noviembre de 2023. Punto número 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 28 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día,
Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2016. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 27 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la propuesta de dictamen con proyecto de acuerdo, por el que se propone al Pleno del Congreso una terna, para que de esta se elija el profesional que deba desempeñar el cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Junta de Coordinación y Concertación Política, Honorable Asamblea. Los que suscriben, integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 48, 54, fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción 3ª, 1, apartado B, fracción 7ª, 53, fracción 1ª, 63, 64, 66 y 68, fracciones 1ª, 7ª y 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, 28 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Sometemos a la consideración del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el presente dictamen con proyecto de acuerdo, mediante el cual se propone al Pleno del Congreso del Estado una terna para que de esta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, resultando, primero, que el 16 de diciembre de 2005, la Gran Comisión del Congreso del Estado de Tlaxcala emitió convocatoria dirigida a los profesionistas del área de las ciencias económico-administrativas en la entidad, además de que dichos participantes deberían de cumplir con los requisitos señalados en la convocatoria referida y en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de auditor, la cual fue debidamente publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 23 de diciembre del 2005, en el tomo 84, segunda época, número extraordinario, así como en el periódico de mayor circulación en el Estado. Segundo, que la documentación presentada por los interesados en ocupar el cargo de auditor superior del órgano de fiscalización superior fue recibida por el Congreso del Estado de Tlaxcala a partir del día 22 de diciembre de 2005 al 4 de enero del 2006. Tercero, que con motivo del análisis realizado por la Gran Comisión, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala analizaron la documentación presentada por los interesados para verificar quiénes reúnen los requisitos establecidos en la fracción 3ª de la base 3ª de la convocatoria aludida. Cuarto, que por acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 25 de marzo del año 2009, tomo
octavo, segunda época, número 12, segunda sección, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó la terna de candidatos para ocupar el cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Quinto, que a través del decreto número 65, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 25 de marzo del 2009, tomo 88º, segunda época, número 12, segunda sección, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala designó al ciudadano contador público y licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez como auditor de fiscalización superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala para ejercer funciones por el periodo de 7 años. Sexto, que por auto de fecha 21 de mayo del 2009, el Tribunal Superior de Justicia, actuando como órgano de control constitucional, notificó al Congreso del Estado de Tlaxcala el inicio de un juicio de protección constitucional radicado bajo el expediente 06/2009, promovido por Herón Guadalupe Morales Nezahualcóyotl, en contra del acuerdo y del decreto número 65, los cuales contienen la terna de candidatos para ocupar el cargo de auditor de fiscalización del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y la designación del ciudadano contador público y licenciado Luciano Crispín Corona Gutiérrez como auditor de fiscalización superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Séptimo, una vez desahogadas las etapas procedimentales del juicio de protección constitucional referido, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el día 20 de marzo del 2014, dictó sentencia definitiva en la que ampara y protege a Herón Guadalupe Morales Nezahualcóyotl, ordenando al Congreso del Estado de Tlaxcala reponer el procedimiento a través del cual se designa al titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de la etapa del procedimiento que había sido suspendido de manera previa, pues dicho tribunal estimó que se limitó el derecho del demandante a participar en las subsecuentes etapas, entrevista y evaluación. Octavo, mediante decreto número 214, de fecha 22 de marzo del 2016, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 28 de marzo del 2016, y en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de protección constitucional 06/2009, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala dejó sin efecto el nombramiento emitido a favor de Luciano Crispín Corona Gutiérrez, respecto del cargo de auditor de fiscalización superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, cargo que le fue conferido de conformidad con el decreto número 65, publicado el 25 de marzo del 2009, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, tomo 88º, segunda época, número 12, sección segunda. Noveno, con el objeto de dar continuidad a los trabajos realizados por el ente fiscalizador, mediante acuerdo de fecha 22 de marzo del 2016, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala nombró como encargada del despacho del cargo de auditor de fiscalización superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a María Isabel Delfina Maldonado Textle, a partir del 22 de marzo del 2016 hasta en tanto se concluya la reposición del procedimiento ordenada en el juicio de protección constitucional 06/2009, es decir, hasta el momento en que se designe el profesionista que habrá de ocupar la titularidad del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 28 de marzo del 2016. Décimo, por acuerdo de fecha 17 de junio del 2016, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 20 de junio del año en curso, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos primero,
28, 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y en cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de fecha 20 de marzo del 2014, ordenó la reposición del procedimiento que dio origen a la elección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, conforme a lo siguiente. Inciso A. Se ordena reponer el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir de la etapa de entrevista y evaluación. Inciso B. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones primera y 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se faculta a la actuaria parlamentaria del Congreso del Estado notifique personalmente el presente acuerdo mediante oficio signado por el secretario parlamentario de la Asamblea Legislativa Local a todos los participantes que se encuentren acreditados en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y se les informe respecto a la reanudación del procedimiento en que se encuentran participando. Se otorga a los participantes un término de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la legal notificación de este acuerdo, para que manifiesten por escrito y bajo protesta de decir verdad si a la fecha son elegibles o no, para desempeñar el cargo de auditor superior del órgano de fiscalización superior del Estado de Tlaxcala, y en su caso manifiesten si es su deseo continuar participando en el procedimiento de selección referido con anterioridad. Por otro lado, se les requiere a los interesados para que dentro del mismo término de 3 días referido en el apartado anterior, señalen domicilio plenamente identificable en el municipio de Tlaxcala, dado que en este municipio reside el Poder Legislativo, para que en él se realicen las notificaciones personales a que haya lugar, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, las notificaciones que deban ser personales se efectuarán mediante cédula o instructivo que se fijará en los estrados del Palacio Legislativo, lo anterior en términos de los dispuestos en el artículo 93 y 95 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Asimismo, se les deberá informar a los profesionistas que hayan sido notificados y se encuentre acreditada su personalidad, que de no comparecer dentro del término establecido en el presente inciso, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala continuará con el normal desahogo de las subsecuentes etapas que permitan la designación del titular de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, tomando en cuenta para la elección del titular del órgano de fiscalización superior. A los profesionistas que cumplan con los requisitos exigidos y las etapas previstas en la convocatoria pública en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 23 de diciembre de 2005. Se ordena remitir copia certificada de dicha convocatoria, así como en lo establecido en el presente acuerdo, que precisamente se emite con la finalidad de encauzar los actos de reposición del procedimiento que aquí interesa. Asimismo, y a toda vez que la ejecutoria que se cumplimenta estableció se solicite a los participantes manifiesten bajo protesta de decir verdad si son o no son elegibles, y para el caso de que manifiesten ser elegibles y que deseen continuar con el procedimiento que nos ocupa, deberán remitir en original y copia simple para cotejo la documentación a que se refiere la base tercera, fracción tercera de la convocatoria precisada. Lo anterior con el objeto de estar en condiciones de efectuar la elección que aquí interesa. Se considera imprescindible verificar que sea auténtica la respectiva manifestación bajo protesta de decir verdad que son elegibles, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos de dicha convocatoria, máxime que, en términos de la base quinta, fracción primera de la convocatoria, dispone que,
Previo al desahogo de la etapa de entrevista y evaluación, esta soberanía debe analizar y verificar quiénes de los interesados reúnen los requisitos señalados en la convocatoria. Análisis que se justifica si consideramos que la documentación que en su momento hayan presentado los interesados en este procedimiento se presentó del 22 de diciembre del 2005 al 4 de enero del 2006, es decir, a la presente fecha han transcurrido más de 10 años de la presentación de documentación, lo cual implica que las circunstancias inherentes a la persona de los participantes en el procedimiento que interesa pueden haber cambiado, lo cual justifica la determinación de que esta soberanía analice y verifique la elegibilidad y cumplimiento de los requisitos por parte de los interesados, máxima que, se reitera, así lo dispone la base quinta, fracción primera, de la referida convocatoria, pues se estima que solo de esta manera la determinación de final de esta soberanía será objetiva. Inciso C. Una vez notificados todos los participantes que se encuentran acreditados en el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y transcurrido el término concedido para que comparezcan por escrito o manifestar bajo protesta de decir verdad si en su caso son elegibles para ocupar el mencionado cargo y que además es su voluntad continuar con el procedimiento de selección al que se sometieron, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, antes denominada Gran Comisión del Congreso del Estado de Tlaxcala, iniciará con el procedimiento establecido en la base quinta de la convocatoria ya precisada, en específico, la etapa de entrevista y evaluación y las subsecuentes. Inciso D. La Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, una vez que haya verificado los requisitos establecidos en la convocatoria multireferida, procederá a entrevistar por separado a aquellos aspirantes que cubran el perfil y cumplan con los requisitos exigidos en la base segunda y tercera, fracción tercera, de los efectos que su evaluación integral, previa identificación oficial, que estos presenten y que coincidan con los rasgos fisionómicos de la persona que está compareciendo, por el desahogo de dicha etapa. Esta soberanía señalará día y hora una vez que a todos los participantes les hayan transcurrido los 3 días que mediante este acuerdo se conceden, atendiendo a lo que en su caso cada interesado manifieste en términos de lo establecido del inciso B de este acuerdo y previo el análisis y verificación de elegibilidad descrito en dicho inciso. 11. En cumplimiento al acuerdo referido con anterioridad, el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, con auxilio de la actuaria parlamentaria de esta Asamblea Legislativa, mediante oficio y de manera personal, notificó a cada uno de los participantes acreditados en el procedimiento de selección del auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a través del oficio número S.P.0953/2016, de fecha 11 de agosto del 2016, el secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala informó respecto de las actas en las que consta la notificación personal efectuada, así como la documentación presentada por los participantes acreditados en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 12. Mediante acuerdo de fecha 6 de octubre del 2016, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó proceder a la etapa de entrevista y evaluación, estableciendo que esa etapa se efectuaría los días 24 y 25 de octubre del 2016 y el 19 de octubre de este año. Los participantes acreditados deberían comparecer a esta soberanía para que de forma personal extrajeran sus turnos. El acuerdo aludido fue notificado personalmente a todos y cada uno de los participantes acreditados en el procedimiento que se ha venido referenciando. 13. Por lo anterior, el 19 de octubre del 2016, en el Salón Xicotenca Latzayacatzin del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, el licenciado Carlos Augusto Pérez Hernández, secretario parlamentario, y los participantes acreditados en el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, procediendo a insacular los turnos,
mismos que personalmente fueron extraídos por todos y cada uno de los participantes acreditados que asistieron en la fecha y lugar referidos. 14. Posteriormente, los días 24 y 25 de octubre del 2016, los participantes acreditados que personalmente obtuvieron turnos comparecieron a la etapa de entrevista y evaluación en el Salón Xicotenca Latzayacatzin del Congreso del Estado de Tlaxcala. Con base en los antecedentes narrados, en sujeción a lo establecido en la convocatoria de fecha 16 de diciembre del 2005, emitida por la Gran Comisión, actualmente Junta de Coordinación y Concertación Política, y además, en cumplimiento a la sentencia de fecha 20 de marzo del 2014, dictada en el Juicio de Protección Constitucional número 06/2009, en la que se ordenó la reposición del procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se expresan los siguientes considerandos. Primero, que a partir del segundo año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Junta de Coordinación y Concertación Política sustituyó a la entonces denominada Gran Comisión, la cual en su momento emitió la convocatoria para el procedimiento de selección para ocupar el cargo de auditor de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Segundo, que en términos de los que disponen los artículos 31, 45, 48, 54, fracción 17ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 1, apartado B, fracción séptima, 53, fracción primera, 63, 64, 66 y 68, fracciones primera, séptima, 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, 28 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. El Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente competente para designar al auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y por ende para efectuar los actos encaminados a dicho fin. Tercero, que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Cuarta, que el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala constituye un órgano con autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los entes fiscalizables en el Estado de Tlaxcala. Por lo anterior, la elección del profesional en el que ha de recaer dicha responsabilidad y función tan relevante debe ser en la persona que cumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria del 16 de diciembre del 2005, pues de lo que se trata es que el profesional que resulte nombrado por sus conocimientos, capacidades, experiencia, calidad moral y sensibilidad social, habilidades en el control o fiscalización de recursos, garanticen un efectivo desempeño de las funciones de revisión y fiscalización encomendadas al órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En apoyo a la lectura, se pide al diputado Refugio Rivas Corona, integrante de la Junta de Coordinación y Concertación Política, continúa con la misma. Con su permiso, señor presidente. 5. Que la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala tiene la obligación legal de presentar al Pleno de la Asamblea Legislativa Local una terna para que dentro de esta se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de auditor de fiscalización superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción 3 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que dice, artículo 28, el órgano de fiscalización superior se integrará y funcionará de conformidad con las disposiciones de esta ley, estará a cargo de un auditor de fiscalización superior, que será designado conforme al procedimiento siguiente. 1 a 2 queda igual. 3. De la evaluación de la documentación y del resultado de las entrevistas,
la Gran Comisión emitirá dentro de los 3 días siguientes un dictamen, el cual proponga al Pleno del Congreso una terna para, de entre esta, se elija al profesional que deba desempeñar el cargo de auditor de fiscalización superior a través de la votación de cuando menos las 2/3 partes de sus miembros presentes. 6. Que para la reposición del procedimiento para la designación del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el Congreso local, se ha ajustado al ordenado en la sentencia dictada en el Juicio de Protección Constitucional 06/2009 y a la convocatoria emitida al 16 de diciembre de 2005 por la entonces Gran Comisión del Congreso local, convocatoria que es del conocimiento pleno de los participantes acreditados en dicho procedimiento, misma a la que dichos participantes se han sujetado. Cabe precisar que la referida convocatoria se emitió al momento en que se encontraba vigente la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 22 de noviembre de 2001, tomo 81, segunda época, número 3, extraordinario, por lo que atento al principio de certeza jurídica. La reposición del procedimiento fue efectuada en sujeción a la referida convocatoria, de manera que, para la proposición de la terna, se tomará en cuenta los requisitos establecidos en la convocatoria y ley aludidas, en virtud de que son las disposiciones vigentes al momento en que se inició el procedimiento para la elección del titular del órgano de fiscalización superior. Máxime que se trata de la reposición de un procedimiento ordenado por autoridad judicial y para la reposición se deben aplicar las reglas a las que en su momento se ajustaron todos los participantes acreditados. 7. Que tanto la convocatoria en su base segunda como el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus municipios disponen textualmente lo siguiente. Artículo 30. Para ser auditor de fiscalización superior se requiere satisfacer los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadano tlaxcalteca, en pleno goce de sus derechos y contar cuando menos con 35 años cumplidos al día de la designación. 2. Poseer título profesional de licenciatura en Contaduría Pública y tener experiencia de cuando menos 5 años en el control o fiscalización de recursos públicos. 3. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se trata de falsificación o delitos patrimoniales u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 4. Haber residido en el Estado de Tlaxcala durante los 5 años anteriores al día de la designación. 6. No haber sido gobernador del Estado, secretario, coordinador, procurador general de justicia, oficial mayor, director o gerente de entidad paraestatal, contralor, senador, diputado federal, diputado local, ni presidente, tesorero o síndico municipal durante los 2 años anteriores al de la designación. 6. No prestar servicio profesional alguno en otra dependencia. Y 7.
no ser ministro de algún culto religioso. 8. Que el inciso A y C del capítulo denominado Efectos de la sentencia de la resolución dictada el 20 de marzo de 2014 por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el juicio de protección constitucional 06/2009, ordenó al Congreso del Estado de Tlaxcala que, a través de la Junta de Coordinación y Concertación Política, dejara sin efecto el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir de la fase de entrevista y evaluación, y se procediera a determinar el desahogo y conclusión de cada etapa del procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir de la fase de entrevista y evaluación. Así, a efecto de cumplir con el mandato constitucional y legal en mención, resulta indispensable para los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política analizar si los participantes acreditados se ajustan a los requisitos exigidos en la convocatoria del 16 de diciembre del 2005, a fin de acreditar sus conocimientos, capacidades, experiencia profesional, calidad moral y habilidades en la materia de control o fiscalización de recursos, con el objetivo de proponer una terna y ésta se designe al próximo titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 9. Análisis. Tomando en consideración que se trata de un cumplimiento de sentencia en la que se ordena reponer el procedimiento que se ha venido mencionado, hay que tener presente en principio que la reposición se ordenó a partir de la etapa de entrevista y evaluación, dejando intocado, por tanto, lo que previamente a dicha etapa se haya desahogado. Es decir, los efectos de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala tiene como finalidad la de reponer el procedimiento a partir de la violación señalada. Por tanto, los actos realizados por el Congreso del Estado de Tlaxcala fueron los siguientes. Inciso A. Se dejó sin efectos el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir de la fase de entrevista y evaluación. Además, se dejó sin efecto el nombramiento emitido a favor de Luciano Crispín Corona Gutiérrez. Inciso B. Se procedió a notificar a los participantes debidamente acreditados en el procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala de manera personal y con las formalidades de ley. La reanudación de dicho procedimiento de selección, otorgando además el término de ley para que manifestaran, bajo protesta de decir verdad, y si a la fecha son elegibles para desempeñar el cargo, y si deseaban continuar en el citado procedimiento. C. Se desahogaron y concluyeron las etapas subsecuentes del procedimiento de selección del titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de la etapa de entrevista y evaluación. En consecuencia, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala procede a analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria del 16 de diciembre del 2005
requisito que, como ya se dijo, tiene como base la ley de fiscalización vigente al momento de la emisión de la convocatoria, con la finalidad de estar en condiciones de proponer ante el Pleno la terna respectiva. 1. Con relación al requisito establecido en la base segunda, fracción primera de la convocatoria, se debe decir que se tiene por acreditado plenamente solo aquellos que exhibieron en original la documentación que sustenta en cuanto a su ciudadanía, mediante las actas de nacimiento y constancias de radicación exhibidas por los participantes, de las que se derivan que son ciudadanos mexicanos por nacimiento, en virtud de haber nacido en el territorio nacional y de padres mexicanos. De las constancias de radicación exhibidas por los participantes, se advierte que son vecinos del estado de Tlaxcala, documentales que tienen pleno valor probatorio, ya que las mismas fueron expedidas por autoridad competente. Dichos documentos merecen valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, por lo que dicho requisito es cumplido por todos los participantes acreditados. Los documentos que fueron exhibidos en copia simple tienen la calidad de documentos privados, ya que no existe constancia plena para esta soberanía de que las mismas se hayan desprendido efectivamente de las originales. Por lo tanto, al no ser exhibidas en originales y al haber transcurrido en exceso el término para presentar la documentación requerida por esta soberanía, las copias simples que corren agregadas en los documentos exhibidos por los participantes en el procedimiento de selección de titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala no alcanzan a acreditar el requisito exigido por la fracción 2 de la base segunda de la convocatoria en comento. Lo anterior es así si se toma en cuenta que el Congreso del Estado de Tlaxcala otorgó el término de 3 días a los participantes acreditados para que exhibieran en original la documentación con las cuales ellos considerarán que cumplen con los requisitos para ser nombrado titular del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En tal sentido, los participantes Luciano Crispín Corona Gutiérrez y Víctor Job Paredes Cuaquensi no se ajustaron al ordenado en el acuerdo de fecha 17 de junio del 2016, dado que presentaron copia simple de su acta de nacimiento. 2. Por lo que se refiere al requisito señalado en la base segunda, fracción 2 de la convocatoria, referida con anterioridad, se debe decir que efectivamente se tiene por acreditado solo a los participantes que exhibieron en original la documentación con la cual justificaron tener cuando menos 35 años cumplidos al momento de presentar la documentación ante el Congreso del Estado de Tlaxcala. Documentales que tienen pleno valor probatorio, ya que las mismas fueron expedidas por autoridad competente. Dichos documentos merecen valor probatorio pleno en términos de lo establecido en el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los documentos que fueron recibidos en copia simple tienen la calidad de documentos privados,
ya que no existe constancia plena para esta soberanía de que las mismas se hayan desprendido efectivamente de las originales. Por lo tanto, al no ser exhibidas en originales y al haber transcurrido en exceso el término para presentar la documentación requerida por esta soberanía, las copias simples que corren agregadas en los documentos exhibidos por los participantes en el procedimiento de selección titular de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, Siendo las 18:17 y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de 5 minutos.